Vamos a entrar en materia luego, porque no tenemos mucho tiempo. Entonces pongámonos en las manos de Dios y le damos a lo que le truje, ¿no? Señor, te damos gracias por tu palabra y rogamos la dirección de tu Espíritu Santo en todo lo que vamos a hacer y a decir. Te pedimos en el nombre de Cristo Jesús que seas tú el que nos hables a todos los presentes. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Bueno, quiero compartirles hoy una historia que es poco conocida en la Biblia. A veces me da la impresión de que algunas historias bíblicas las descartamos rápidamente. Tanto los lectores como los que predicamos, después de leerlas una vez y vemos que no termina con un final feliz, que tal vez no hay buenos ejemplos, no hay buenas verdades bíblicas, no hay buenos consejos, las leemos una vez y después simplemente las desechamos. Si acaso leemos estas historias una vez y nada más, en algún momento yo compartí que leemos la historia de Saúl una vez. Pero la historia de David la leemos una y otra vez. Pero el asunto es que todo es palabra de Dios. ¿Sí me está siguiendo? Todo es inspirado por Dios. Entonces también de esas historias así no muy felices o negativas o lo que usted quiera, también de eso podemos aprender. Tal es el caso de la historia que vamos a ver hoy, pero déjeme empezar con Isaías capítulo 6 versículo 1. Dice: el año en que murió el rey Uzías, vi al Señor sentado en un majestuoso trono y el borde de su manto llenaba el templo. Este es el inicio del ministerio de Isaías y es fantástico el ministerio de Isaías, uno de los profetas más grandes de toda la historia. Es fabuloso, pero pocas personas se preguntan respecto de la primera parte, el año en que murió el rey Uzías. Bueno, ¿y ese quién es? ¿Quién fue el rey Uzías? ¿Ha oído hablar usted del rey Uzías? Sí, tal vez sí. ¿Ha escuchado una predicación basada en la vida del rey Uzías? No. Bueno, vamos a echar un ojito a ver quién era este personaje. Segunda de Crónicas capítulo 26 versículo 1. Si no puede encontrar rápidamente los versículos, anótelos y ya luego los puede leer con calma. Dice: todo el pueblo de Judá había coronado a Uzías, hijo de Amasías, quien tenía, ¿cuántos años? 16 años de edad, un jovencito. Dice: después de la muerte de su padre, Uzías reconstruyó la ciudad de Elat y la restituyó a Judá. Uzías tenía 16 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 52 años. ¿Cuántos años reinó? 52. Su madre se llamaba Jecolías y era de Jerusalén. El rey hizo lo que era agradable a los ojos de Dios. Subrayen esas palabras en la Biblia, son sumamente importantes. Él hizo lo que era agradable a los ojos del Señor, así como su padre Amasías. Versículo 5: Uzías buscó a Dios. Otras palabras que debería subrayar usted. Buscó a Dios en el tiempo de Zacarías. Y dice ahí: ¿quién le enseñó a temer a Dios? Zacarías, un hombre de Dios, le enseñó a Uzías a temer al Señor. Otras versiones dicen que Zacarías era entendido en visiones de Dios, y otras versiones dicen que Zacarías le enseñó a Uzías, le instruyó en las visiones divinas. Bueno, y al final dice: y mientras el rey buscó la dirección del Señor, Dios le dio éxito. Digan conmigo: éxito. Aquí tenemos algunos de los datos más importantes de la vida de Uzías, de esta historia. Y para empezar, era un jovencito. Tiene 16 años y va a ocupar el trono de Judá y de Jerusalén. Pero a los 16 años, a ver, ¿quién tiene 16 años aquí? ¿Alguien que tiene 16 años? Hay unas señoritas por ahí que tienen 16 años. Un jovencito, no, primo, tú no tienes 16 años. 16 años es una edad muy, muy corta. Y luego dice aquí que no tenía su papá. No tiene a su papá acaba de morir, por eso él es el nuevo rey. Sin embargo,
Dios le provee de un tutor, un hombre que se llama Zacarías. No es el mismo Zacarías del profeta Zacarías que está más adelante en la Biblia, él es muchos siglos después. Es un hombre de Dios, es un profeta, y aquí dice de manera fantástica que le enseña a temer al Señor. Tal vez no tuvo un padre, pero sí tuvo un padre espiritual, tuvo un tutor. Y tengo que detenerme aquí un momento porque no puedo dejar pasar por alto lo importante de estas palabras. No sé si usted ha notado o no, pero de repente hay muchos jovencitos, muchas familias donde el padre no es una figura a seguir, no es una figura ejemplar, o a veces ni siquiera está. No es simplemente, no está presente. Y muchas veces en la Biblia Dios habla de esas familias donde falta la cabeza del hogar, donde falta el padre. Muchas veces Dios dice que Él mismo entra a suplir esa necesidad. ¿Sí me están escuchando? Entonces yo quisiera hablar a las personas que tal vez dicen: mi familia está rota, mi padre no está presente o mi esposo no está ahí. Yo quisiera primero hablar a esas familias y decirles que aunque el padre de familia no esté, que aunque la cabeza del hogar no esté presente visiblemente, sí tienes una cabeza, sí tienes un padre que está ahí presente, sí tienes un varón, y es Dios mismo. Él entra a suplir esa necesidad, y eso hizo con este jovencito a los 16 años, y fue uno de los mejores reinados de Judá. Y no sé si has notado, pero muchas veces Dios deja responsabilidades monumentales en las manos de muchachos, en las manos de jovencitos. Bueno, los jóvenes por lo menos anímense, así como que sí, nosotros podemos, algo así, no, nada, ya, demasiado tarde. Ok, pero la cosa, déjeme decir una cosa, no es cuestión de edad. ¿Sí me están siguiendo? No es cuestión de edad. Déjeme leer un pasaje de Isaías 3, capítulo 3. Dios va a traer un juicio sobre Jerusalén, muchos años después. Dios va a traer un juicio sobre Jerusalén y le dice, por medio de Isaías capítulo 3, versículo 1: porque he aquí el Señor Jehová de los ejércitos quita de Jerusalén y de Judá al sustentador, al fuerte, todo sustento de pan, todo socorro de agua, el valiente, el hombre de guerra, el juez, el profeta, el adivino, el anciano, el capitán de 50, el hombre de respeto, el consejero, el artífice excelente y el hábil orador. Y les pondré jóvenes por príncipes, y muchachos serán sus señores. Y el pueblo se hará violencia unos a otros, cada cual contra su vecino. El joven se levantará contra el anciano y el villano contra el noble. La peor desgracia que le pudo ocurrir al reino de Judá es que la dejaron en manos de jóvenes. ¿Sí me están escuchando? La peor desgracia que le pudo ocurrir a este reino en aquel entonces fue que la abandonaron en manos de muchachos. Pero al mismo tiempo, en el caso del rey Usías, la mayor bendición que le pudo ocurrir al reino de Judá fue dejarla en manos de un joven, pero de un joven temeroso de Dios, un joven que buscaba al Señor con todo su corazón, un joven que hacía lo recto a los ojos de Dios. ¿Sí me están escuchando? No es cuestión de edad, es cuestión de la diferencia radica en que si están buscando, esos jóvenes, si están buscando o no al Señor, si se sujetan o no al Señor. Esa es la gran diferencia. ¿Sabía usted que algunos de los siervos y pastores y líderes que usted y yo admiramos empezaron su ministerio más o menos como a esa edad, a los 16 años? El hermano Juan, por ejemplo, aquí mismo en casa, el pastor Juan, a los 16 años tiene un encuentro con Dios que transforma su vida completamente, y de ahí para entonces él empieza a servir al Señor, y miren hasta dónde Dios nos ha llevado. Esta serie que comenzó el pastor Andrés, que se llama Mi Futuro, que habla de siembra y de cosecha, yo quisiera proponerle algo. ¿Qué tal si comenzamos a sembrar un poquito más en nuestros jóvenes? A ver, déjeme decirle otra vez. ¿Qué le parece si empezamos a sembrar un poquito más en nuestros jóvenes? Porque cuando sembramos en nuestros jóvenes, cuando
Tal vez no está el padre, pero hay tutores, hay pastores, hay líderes que pueden ser como los padres espirituales. Cuando sembramos en nuestros jóvenes, podemos marcar la mayor diferencia para nuestro futuro. ¿Qué tal si la mejor herencia que podemos dejar a este mundo son buenos hijos, temerosos de Dios, que persisten en buscar a Dios y que hagan lo recto ante los ojos de Dios? Eso podría ser la mejor herencia que podemos dejar. No solamente aseguraríamos su éxito personal, pero también podemos bendecir familias, iglesias y quién sabe, tal vez hasta naciones enteras. Ahora que estamos en elecciones, por ejemplo, que por cierto, terminando aquí, láncese a votar. ¿Qué sería de los partidos políticos? ¿Qué sería de los candidatos si usted y yo supiéramos que ese hombre o esa mujer desde su juventud ha sido un muchacho o una señorita temeroso de Dios, que ha hecho lo recto ante los ojos de Dios? ¿Sí me están escuchando? Las elecciones serían otro boleto, ¿no? Bueno, ahí le vamos a dejar porque veo que algunos tienen el color muy puesto encima. Pero dile a la persona que está junto a ti, es tiempo de invertir en nuestros hijos, es tiempo de invertir en los jóvenes. Bueno, vamos a continuar aquí. Dice que gobernó 52 años. Es uno de los reinados más largos en la historia del pueblo de Israel. David, el gran rey David, solo reinó 40 años. Salomón solamente reinó 40 años. Este hombre reinó 52 años. Versículo 6. Segunda de Crónicas 26:6. Usías declaró la guerra a los filisteos y derribó la muralla de Gad, Jabnia y Asdod. Luego construyó nuevas ciudades en la región de Asdod y en otras partes de Filistea. Los filisteos siempre fueron enemigos de Israel, siempre, siempre, siempre. Y muy pocos reyes se les enfrentaron. Uno de ellos sí fue David. Pero David se peleó contra los filisteos en la ciudad de Gad, les venció, pero después se retiró. Usías no solamente invadió Gad, pero también invadió Asdod y Jabnia, otras de las ciudades más importantes de los filisteos. Y no solamente las invadió y los derrotó, pero se plantó ahí. ¿Sí me explico? Levantó asentamientos del pueblo de Israel en esos territorios. Mire, déjeme decirle, nadie había hecho lo que Usías logró en cuanto a sus enemigos. Dice, vamos a brincarnos al versículo 8. Los menuitas le pagaban tributo anual y la fama del rey llegó incluso hasta Egipto. Pocas veces se dice eso de algunos reyes. Usías construyó, versículo 9, torres fortificadas en Jerusalén, en la puerta de la esquina, en la puerta del valle, en el ángulo de la muralla. También construyó fuertes en el desierto, cavó muchas cisternas, porque tenía grandes manadas de animales. Tenía muchos trabajadores que cuidaban de sus granjas. El hombre prosperaba, se enriquecía, Dios lo bendecía. Lo leímos en los primeros versículos. Cuando él buscó al Señor, Dios le dio éxito. ¿Sí me está siguiendo? Versículo 11. Usías tenía un ejército de guerreros bien entrenados, listos para marchar a la batalla, unidad por unidad. Este ejército había sido reunido y organizado por Jehiel, el secretario del ejército. En el versículo 12 dice, estos regimientos de poderosos guerreros eran comandados por 2,600 jefes de clanes. El ejército estaba formado por 307,500 hombres. Nada más para que se dé una idea, cuando Moisés hace un censo del ejército para entrar a la tierra prometida y conquistarla, en total eran 600,000 hombres. 600,000 hombres para conquistar la tierra prometida. Este hombre tenía 300,000. Dice también, versículo 14, Usías proveyó a todo el ejército de escudos, lanzas, cascos, cotas de malla, arcos, piedras para honda. También edificó estructuras sobre las murallas de Jerusalén diseñadas por expertos. En algunas otras versiones dice diseñadas por ingenieros, para proteger a los que disparaban flechas y lanzaban grandes piedras desde las torres. No sé si usted ha visto, pero en programas de History Channel o Discovery Channel hablan de la tecnología militar de los romanos. Le echan muchas flores a los romanos,
Pero esto está pasando siglos antes que los romanos. Y este hombre ya había diseñado catapultas y ya había diseñado todo este tipo de cosas. Esta última parte es fascinante. Dice, su fama se extendió por todas partes porque el Señor le dio maravillosa ayuda y llegó a ser muy poderoso. ¿Sí me están siguiendo? Entonces tenemos aquí a un rey ejemplar, un rey fantástico, 52 años reinando sobre Jerusalén. Todo le sale bien, todo marcha bien, prospera en todas las áreas que tiene que ver con su reino y con su reinado. Y si aquí hubiéramos dejado la historia, fantástico. Tal vez Usías figuraría entre la lista de los hombres más famosos en la Biblia, junto a David, junto a Salomón y junto a otros personajes bíblicos, pero aquí la historia da un giro tremendo. Dice versículo 16, ¿todavía está aquí conmigo? Versículo 16, pero cuando llegó a ser poderoso, Usías también se volvió orgulloso, lo cual resultó en su ruina. Pecó contra el Señor su Dios cuando entró en el santuario del templo del Señor y personalmente quemó incienso sobre el altar del incienso. Aquí es cuando la mayoría de las personas descalifican la historia. Era malo, hizo esto, hizo aquello, pero luego se hizo malo, y descalificamos la historia. Y de repente Usías ya no vuelve a figurar en la Biblia. Ya no vuelve a figurar en sermones, ni en predicaciones, ni enseñanza. ¿Por qué? Porque lo descartamos así, rápidamente. Eso hacemos con muchos de los personajes en la Biblia que cometen graves errores. Pero el asunto es que esto no es Hollywood. ¿Me está siguiendo? Esto no es Hollywood. En Hollywood el malo es malo y el bueno es bueno. Pero este es el mundo real, donde hay personas que hacen cosas bien y de repente meten las cuatro. ¿Sí me están siguiendo? Y donde hay otros también, porque también los hay, donde parece que su vida es muy alabada y todo, pero también tienen sus oscuros secretos. ¿Sí me están escuchando? Muchos de nosotros miramos al rey David y wow, pero el sujeto era un asesino, era un adúltero. ¿Me están escuchando? Este hombre jamás cometió un asesinato, jamás cometió adulterio, pero por un error causado por el orgullo lo menospreciamos y lo echamos para afuera. Le voy a decir algo que no le va a gustar, pero nos parecemos más a los malos de la Biblia que a los buenos de la Biblia. A ver, prueba. ¿Cuántos de ustedes se identifican con el hijo pródigo? Levante la mano. ¿Cuántos de ustedes se identifican con la historia del hijo pródigo? Si usted no conoce la historia del hijo pródigo, es que nunca la ha leído. El hijo pródigo se aleja de su padre, anda por allá vagando en el mundo, todo le sale mal, y cuando todo está terriblemente mal, viene de regreso a su padre y le pide perdón. Y casi todos los cristianos, todos los creyentes, se identifican de una o de otra manera con el hijo pródigo, pero no se identifican con el hijo mayor. El hijo mayor no hizo nada malo. ¿Sí me explico? Y la verdad, le vuelvo a decir, tal vez no le guste lo que le estoy diciendo, pero la verdad nos parecemos más a los malos de la Biblia que a los buenos. Lo bueno es que hay esperanza también para nosotros, ¿sí? Por lo menos alguien diga amén o una cosa así. Dice versículo 17 de este pasaje, 17: Azarías el sumo sacerdote fue tras el rey, porque entró al templo a ofrecer incienso, y junto con él 80 sacerdotes, todos ellos hombres valientes. Entraron al rey Usías y le dijeron: no es a usted, Usías, a quien corresponde quemar incienso al Señor. Eso es función exclusiva de los sacerdotes, los descendientes de Aarón, los cuales son apartados para este servicio. Salga del santuario porque ha pecado. Le están diciendo al rey. El Señor Dios no le honrará por esto. Está ahí el sacerdote diciéndole al rey: Señor, es que esto no le toca a usted, Dios no está viendo esto con buenos ojos, por favor, salga. Ahora, 52 años de hacer lo recto delante de los ojos de Dios contra
una ocasión que no hizo algo agradable a los ojos de Dios. ¿Sí me está viendo? Y luego dice: Usías, que tenía en sus manos un recipiente para quemar incienso, se puso furioso. Y mientras expresaba su rabia contra los sacerdotes: ¿y tú quién eres para decir? Yo soy el... ¿Quién sabe qué le dijo? Ante el altar del incienso le brotó lepra en la frente. Otros pasajes dicen que le brotó una enfermedad de la piel muy contagiosa. No dicen lepra específicamente, pero la tradición es que fue lepra. Ahora, hay un libro que se llama Antigüedades de los Judíos, escrito por Flavio Josefo, un historiador, que le echa un montón de crema aquí al asunto. Dice que cuando Usías está ahí, enojado con los sacerdotes, que viene un terremoto y que se rompe el techo del templo y que una luz de un rayo del sol le pega en la frente y ¡pah!, le brota la lepra. Y luego, como parte del terremoto, un cerro se desgajó y cayó una piedra y rodó así frente a las propiedades del rey Usías. Así cayó la piedra y ¡rah!, marcó una línea, como que Dios lo rechazó. ¿Sí me explico? Lo separó así, de golpe. Eso no dice aquí en la Biblia, simplemente dice que le salió algo en la frente. Y los sacerdotes vieron esto, lo sacaron a toda prisa. El propio rey estaba ansioso por salir porque el Señor lo había herido, de modo que el rey Usías estuvo enfermo hasta el día de su muerte. Vivió aislado en una casa aparte. No dice que vivió con los leprosos, dice que vivió en una casa aparte porque fue excluido del templo, y su hijo Jonatán quedó encargado del palacio real. Y ya, se acabó la historia de Usías. Muchos miran esta historia y, como dije hace un momentito, la descartan rápidamente. Pero la realidad del asunto es que cuando miro una historia como esta, yo me acuerdo que la primera vez que leí esta historia venía en el camión de la Ciudad de México a Morelia, hace muchos años, cuando todavía no había pantallitas en los camiones. Es más, cuando empezaron a poner películas en los camiones, ponían una telesota ahí empotrada en el techo, quizá cómo la detenían. Pero en aquel entonces no había tal cosa. Y en esos viajes de Morelia a México, yo leía mi Biblia. Y me leí, no sé, muchos libros de la Biblia. Y me acuerdo que cuando venía ahí, sentado en el camión, con la lucecita del camión prendida, y venía leyendo esa historia, yo me puse a llorar. Me dio tanta tristeza. Y cuando veo esta historia, la verdad es que veo a otras cosas también. Veo, por ejemplo, al apóstol Pablo. Porque el apóstol Pablo hablaba de la misericordia de Dios, hablaba de la gracia de Dios, pero él mismo dice: las cosas que debo hacer no las hago. ¿Sí me están escuchando? Dice que hay una ley en su cuerpo que obedece al pecado, dice el apóstol Pablo. Cuando leo esta historia, veo al pueblo de Israel, que disfruta de la gracia y de la misericordia de Dios todo el tiempo, pero apenas se descuidan tantito y ahí van detrás de los ídolos. ¿Sí me están escuchando? Cuando leo esta historia me veo también a mí, lo veo también a usted. Porque Dios nos da su amor, nos da su misericordia, nos pone todo en charola de plata, con manteles largos, nos da su gracia, su amor, su misericordia, su salvación, y de repente usted y yo tomamos decisiones que no están bien. Y tomamos el camino fácil. Y pensamos: no, hombre, ¿quién se va a dar cuenta? Y hacemos esto y hacemos aquello y pecamos delante de Dios. ¿Sí me están escuchando? Nos desviamos. No mire usted a los malos de la Biblia como personas a los que su vida simplemente se hace a un lado o se desecha esa historia, porque estaríamos desechando nuestra propia historia. ¿Sí me están oyendo? Porque nosotros somos iguales. Nosotros caminamos con Dios y de repente cometemos barbaridad y media. Yo quisiera hablar a las personas que tienen tiempo en la iglesia, de los que están aquí presentes, a los que ya tienen rato en la iglesia, y que tal vez después de caminar con el Señor por mucho tiempo han tomado malas decisiones, se han desviado, se han equivocado, han escogido algo que no estuvo bien,
y han pecado delante de Dios. Yo quisiera hablarle a esas personas y en primer lugar decirles: Dios no te desecha, Dios no te hace a un lado. Dice Pablo, si siendo enemigos de Dios fuimos reconciliados en Jesús. ¿Me está escuchando? O sea, antes ni qué pensar de Dios. Andaba usted por allá en la vida loca y Dios extiende su mano de amor y lo hace su hijo. Le quita los trapos que trae, le da vestidos de gala, pone una corona sobre su cabeza, pone un anillo en su dedo y le dice: tú eres mi hijo amado. ¿Me está escuchando? Si siendo enemigos fuimos reconciliados, ¿cuánto más estando reconciliados? Si cometemos una tontería, no encontraremos el perdón de Dios, el abrazo de nuestro Padre Celestial, ¿sí? Su amor, su reconciliación. Pero lo que pasa es que la regamos y nos sentimos como Usías. Nos sentimos como si estuviéramos leprosos. Y de repente ya no queremos venir a la iglesia. No, es que me siento un hipócrita. No, es que hice esto y ya me da pena ir a la iglesia. No quiero que se me note. ¿Sí me explico? De repente nos sentimos mal y nos alejamos del Señor, nos alejamos de la iglesia, nos alejamos de nuestros amigos cristianos, ya no vas al grupo Conexión. O sea, y eso no es lo que debes hacer. Lo que necesitas hacer es venir a aquel que te ama, a aquel que te puede comprender y a aquel que te va a restaurar. Digan conmigo: Él me puede restaurar. Dígalo fuerte: Él me puede restaurar. Dice, regresamos a Isaías capítulo 6, versículo 1. Isaías capítulo 6, versículo 1, la primera versículo que leímos. Dice: en el año en que murió el rey Usías, vi al Señor sentado en un majestuoso trono, y el borde de su manto llenaba el templo. Me gusta mucho ese versículo. A mí me fascina el libro de Isaías. Es uno de mis libros, de mis profetas favoritos, uno de mis libros favoritos. No sé cuántos libros de comentarios bíblicos de Isaías tengo ahí en la casa. Me encanta el libro de Isaías. Su experiencia es tremenda, es uno de los más grandes profetas del Antiguo Testamento. Y Dios lo levanta precisamente en el peor año de Judá, del reino de Judá. Cuando uno de los mejores reyes finalmente muere enfermo de lepra por una grave equivocación que cometió. En la hora más oscura de ese reinado, y yo imagino a Isaías terminando el sepelio del rey Usías. Ya enterraron al rey con una gran tristeza en su corazón. Isaías va al templo y tal vez se pone de rodillas ahí para orar y para pedirle a Dios que le ayude a entender por qué pasó este asunto. ¿Sí me está escuchando? Usías, su papá se llamaba Amasías, y el papá de Isaías, el profeta Isaías, se llamaba Amós. Y según la tradición judía, Usías e Isaías eran primos, porque sus padres eran hermanos. Entonces estamos hablando de un hombre muy cercano a su corazón, un hombre que representaba mucho para Isaías, su primo, el rey, uno de los mejores reyes. ¿Me está escuchando? Y lo acabamos de enterrar, muerto de lepra, por una grave equivocación que cometió, porque el pecado trae consecuencias. Y aquí está Isaías en el templo orando. Tal vez su corazón está destrozado, tal vez no logra entender qué fue lo que pasó, qué salió mal, y estaba ahí en la presencia de Dios y de repente tiene una visión del trono de Dios y mira a Dios sentado en su trono y sus faldas llenando el templo, y aparecen ángeles que dicen: santo, santo, santo. Y ahí comienza el ministerio de Isaías. Y lo que miro en este versículo, con todo aquel trasfondo del que le platiqué, lo que miro en este versículo es que Dios es capaz de redimir nuestras peores equivocaciones y sacar algo bueno de eso. Me acuerdo del pasaje de José y sus hermanos. Ahí están los hermanos de José diciéndoles: oye, nuestro padre antes de morir dijo que no tomaras venganza sobre nosotros por lo que te hicimos. Y me encantan las palabras de José, que le dice a sus hermanos: no se preocupen,
Lo que ustedes pensaron para mal, Dios lo encaminó para algo bueno. Y yo quisiera traer un poquito de esperanza a nuestras vidas, porque la verdad es que a veces la regamos, la cajeteamos así, mal plan. Pero Dios es lo suficientemente poderoso y lo suficientemente lleno de gracia para tomar tu desastre y convertirlo en algo bueno. Sacar bendición de la maldición. Redimir tus peores errores y sacar algo bueno, algo que te va a ayudar a ti, algo que le va a ayudar a tus hijos, algo que le va a ayudar a tu familia. Dios puede redimir mi pasado y hacer un nuevo futuro. Diga conmigo, Dios puede redimir mi pasado y darme un nuevo futuro. Y ya casi estoy terminando y quisiera, antes de que nos retiremos y vayamos a votar, y por favor no haga Virgen María, dame puntería, no, eso no es de cristiano. Vote conscientemente, no cierre los ojos. Antes de terminar, no quisiera dejar pasar la oportunidad. Ya hablé a los que tienen tiempo aquí en la iglesia, pero quisiera hablar ahora a las personas que tienen poco en la iglesia, que tal vez vinieron hoy por primera vez. Tal vez dijeron, la casilla está cerrada, ¿qué hago? Pues voy a la iglesia, ya me invitaron y ya se vino usted para acá. Tal vez tiene poquito aquí. Alguien lo trajo, alguien le dijo, ven y te voy a invitar a unos uchepos al terminar, que se lo dé por escrito. Si usted está aquí por primera vez, si usted jamás ha entregado su vida a Jesús, si usted jamás ha entregado su corazón a Dios y le ha dicho, perdona mis pecados, quiero ser un hijo o una hija tuya, hoy es un buen momento, porque ese Dios que puede redimir nuestros errores es el Dios que puede cambiar tu destino, es el Dios que puede darte un nuevo futuro, que puede tomar todo tu pasado y perdonarlo, porque en la cruz del Calvario, por su sacrificio, eso fue lo que logró: perdonar nuestro pasado, perdonar nuestras peores equivocaciones. Y no quisiera dejar pasar esta oportunidad para invitarte a hacer una oración. Y yo les voy a pedir a todos, por favor, que nos pongamos de pie y hagamos esta oración. Si me ayuda a repetir, todos juntos vamos a repetir por aquellas personas que tal vez no lo han hecho, que tal vez el día de hoy lo van a hacer por primera vez. Vamos a cerrar nuestros ojos, ponga su mano sobre su corazón y vamos a orar y a decir lo siguiente: Padre Celestial, te doy gracias porque tú me amas, porque tú eres capaz de redimir todo mi pasado, de perdonar todos mis pecados, de darme una vida nueva, un nuevo futuro, un nuevo destino, un nuevo propósito. Te pido en el nombre de Cristo Jesús que entres a mi corazón, que me hagas un hijo tuyo, una hija tuya, y que camines conmigo. Tómame de mi mano derecha y guíame por esta nueva senda. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Me gustaría saber si hay aquí entre nosotros alguien que hizo esta oración por primera vez. Me gustaría que levantara su mano para indicarme si hizo. Aquí hay una señorita, allá hay otras dos personas, acá hay otro joven. ¿Por qué no les damos la bienvenida al cuerpo de Cristo, a la familia de Dios? Y por favor, no se vayan a ir las personas que hicieron esta oración por primera vez. Por favor, no se vayan sin antes pasar aquí a mi mano izquierda, a su mano derecha. Tenemos un ejemplar del Nuevo Testamento que quisiéramos obsequiarles. No se vayan sin pasar a este lado por uno de esos. Y nada más les recuerdo dos cosas. El martes nos vemos aquí a las 6 de la mañana para la oración. Se está poniendo fantástico aquí el ambiente. Estamos orando por nuestro país, por nuestras familias, por la iglesia en general. Y nos vemos el próximo fin de semana también, ¿sí?